Vamos a estudiar en esta noche, a continuar con algunas lecciones que nosotros hemos estado mirando del libro de Tito. Entonces, esta carta es muy interesante porque habíamos nosotros hablado del crecimiento y la madurez espiritual que se pueden observar con algunas lecciones de lo que estaba sucediendo en Creta específicamente, que era la ciudad en donde Pablo pidió a Tito que se quedara. El día de hoy vamos a estar topando el tema acerca de ocuparse de la santidad, ¿sí? Este estudio lo vamos a dividir en dos partes. Y el día de hoy, gracias a la voluntad de Dios, pues estaremos estudiando la primera parte de esta lección. Muy bien, nosotros hemos estado viendo en esta carta que tiene un propósito interesante porque está hablando del encargo que Pablo realiza a Tito. Este libro nosotros habíamos dicho que está dividido en las siguientes partes, que ya hemos avanzado algunas de ellas, pero sin embargo vamos a recordar el propósito. Es que por esta causa te dejé en Creta, nos ayuda a entender la solicitud que tiene para que Tito pueda encargarse de realizar un trabajo en esta ciudad. En el capítulo 3, versículo 8, entendemos acerca del propósito de este libro, y es que todos procuren en la iglesia ocuparse en buenas obras. Dentro de esto habíamos nosotros entendido que hay 4 partes específicas en donde nosotros vamos a ocuparnos, según este estudio de la carta. La primera que ya habíamos repasado es con respecto a ocuparse en la piedad, en los primeros 4 versículos. La segunda parte es que para que la iglesia madure, debemos ocuparnos en el servicio. Y hoy estaremos hablando acerca de ocuparse en la santidad, como una primera parte de este estudio, de esta parte de las lecciones que hemos definido en la carta a Tito. La iglesia en Creta, es importante hacer un pequeño revisión del contexto histórico, del contexto social en donde estaba esta ciudad y la gente que había ahí. Es interesante ver cómo Pablo, en el versículo 5, dice la tarea que tenía que realizar Tito. Tiene que ver con 2 cosas específicamente, y es corregir lo deficiente y establecer ancianos. Es importante entender que dentro de todo lo que estaba sucediendo en esta ciudad, había la iglesia de Dios, pero estaban realmente, al parecer, no haciendo la voluntad de Dios. Entonces, todo el contexto nos habla a nosotros de lo que estaba pasando ahí, o el problema que había ahí. En el versículo 10 del capítulo 1, por ejemplo, nos dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. Había un problema en esta ciudad. El problema era que no estaba la gente hablando de acuerdo a la sana doctrina. Por ello, la necesidad de que Tito corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. Entonces, en raíz a este problema, vamos nosotros a fijarnos el propósito de por qué es importante ocuparse en la santidad. Porque tenemos como congregación, como iglesia de Dios, pues entender que la santidad no es una opción dentro del pueblo, porque por ello mismo somos la iglesia, un pueblo apartado, un pueblo segregado de lo impuro, de lo corrupto, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos apartarnos? El día de hoy vamos nosotros a hablar acerca de ocuparse en la santidad, pero directamente con este problema que estaba pasando aquí en Creta. Y es que la congregación o la iglesia de Dios debe ocuparse en la santidad, pero enseñando la sana doctrina. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo primero que vamos a entender aquí, queridos hermanos, es la responsabilidad que tenía Tito. Ahora, empieza diciendo Pablo a Tito: pero tú. Esto quiere decir que de acuerdo al contexto, todo lo que ya hemos nosotros estudiado, en donde la necesidad era poder corregir lo deficiente, la necesidad que había aquí en Creta era poder establecer ancianos, porque esa es la iglesia que Dios quiere, ¿sí?
y por encima de cualquier circunstancia que estaba sucediendo, la recomendación para Tito es, pero tú. Es decir, que puede haber muchas situaciones que pueden existir, o como se daba en este tiempo en Creta, una iglesia en donde había gente que todavía contradecía, una iglesia que todavía había gente que estaba prestando atención a fábulas judaicas, eso nos habla en el capítulo 1 también. Y a pesar de estas circunstancias, sin importar quiénes eran que decían eso, la recomendación para Tito es, pero tú, es decir, los demás pueden realizar eso, los demás pueden estar cometiendo ese error, pero tú tienes una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y es interesante también poder nosotros aplicar este principio dentro del marco de nosotros trabajar en el servicio para Dios, porque no importa cuál sea la circunstancia, sin importar cuán deficiente pueda presentarse una situación en una congregación, la responsabilidad de los siervos de Dios es, no importa cómo esté, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El hablar está relacionado a una acción y la sana doctrina a una enseñanza. De acuerdo al contexto, como ya les expliqué, Creta no tenía la sana doctrina. El problema realmente era que estaban alejándose de la sana doctrina y nosotros debemos recordar que la práctica principal de la congregación o de la iglesia de Dios es entender que hubo desde un inicio situaciones marcadas, prácticas marcadas, mandamientos marcados, que la iglesia adoptó y eso forma parte de la obediencia. Por ejemplo, en Hechos 2:42, ¿qué es lo que hizo la iglesia del primer siglo? Ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? En el partimiento del pan y en las oraciones, nos dice ese texto. Pero lo que quiero hacer énfasis, queridos hermanos, es con respecto a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Porque recordemos que estas cartas, así como Tito, la cual estamos ahora revisando en esta oportunidad, también forma parte de la doctrina de los apóstoles. Eso quiere decir que nosotros aquí vamos a encontrar doctrina y enseñanza para la iglesia. Que lo que estamos viendo como Pablo anima y delega un trabajo para Tito es perfectamente aplicable a nuestro tiempo, para que usted y para que yo, para que todos nosotros como iglesia pensemos en que somos en un momento de nuestro servicio una persona como Tito. Que hagamos las palabras de Pablo unas exhortaciones, recomendaciones y enseñanzas para cada uno de nosotros, ¿sí? Recordemos, ¿qué es lo que practicaba la iglesia primitiva? Perseverar en la doctrina. Esa doctrina la cual fue dada por Dios, la fuente fue Dios, y nosotros, si queremos ocuparnos en la santidad, debemos hacerlo enseñando la sana doctrina. Vamos a avanzar un poco más y a partir del versículo 2 vamos nosotros a ir entendiendo qué recomendaciones o responsabilidades hay para cada uno de los miembros de la iglesia. Y si bien es cierto, Pablo empieza recomendando a Tito, vamos a encontrar nosotros responsabilidades para una iglesia organizada. Si ya vimos en el capítulo 1 la necesidad de parte de corregir lo deficiente, viene acompañado con establecimiento de ancianos y que habíamos dicho que eso tiene que ver con una organización bíblica, pues ahora vamos a identificar algunas responsabilidades dentro de esa organización bíblica establecida por Dios. Mire lo que dice el versículo 2, hablando específicamente con los ancianos, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Vamos a entender un poco acerca de estas responsabilidades o cualidades acerca de los ancianos. Ahora, cuando nos habla de que sean sobrios, tiene que ser personas que tengan sus 5 sentidos. Una persona que esté despierta, alerta, ¿sí? Cuando habla de serios, esto tiene que ver con
personas respetables, es decir, que la iglesia pueda someterse. Y esto está recomendando a los hermanos. Recordemos que corregir lo deficiente no significa criticar lo defectuoso. Estamos hablando de un progreso de una iglesia, de un progreso de una congregación, de un progreso de hermanos que juntos vamos a formar parte del pueblo de Dios, perteneciendo a una congregación organizada según lo establecido bíblicamente. Es decir, que los ancianos deberán buscar estos requisitos o deberán trabajar en estas características. No quiere decir que sean aspectos para poder desprestigiar a nuestros pastores o desprestigiar a varios hermanos que pueden llegar a ser ancianos, sino tiene que ver con el trabajo de cada una de las responsabilidades dentro de la iglesia para llegar a ser el modelo bíblico. Hablábamos de serios como personas respetables, de prudentes, personas que tengan buen juicio, ¿sí? Sanos en la fe, es decir, que todo lo que ellos apliquen, la forma de tratar sea de acuerdo a la doctrina, que la fe sea basada en la doctrina, en la sana doctrina, así como lo estamos viendo en este punto, enseñando la sana doctrina, ¿sí? En el amor tiene que ver con un buen corazón, que sea amoroso con la iglesia, que se preocupe por la iglesia. Y viene un factor importante que dice en la paciencia. En algunas traducciones se menciona como la fortaleza para soportar el sufrimiento. Eso quiere decir que nuestros pastores, ellos sufren por muchos de nosotros. Y es una responsabilidad que nosotros aprendemos a someternos a ellos porque tienen un dolor en su corazón por el pueblo de Dios. Porque ellos están en paciencia fortalecidos para soportar el sufrimiento, para poder salir adelante, para poder animar a los hermanos. Eso sucede en una congregación bíblicamente establecida. Es lo que Dios quiere. Por eso es que un pastor hace y actúa según estas características que nosotros estamos aquí entendiendo. Eso es necesario en la iglesia, queridos hermanos. Entonces debemos entender y pensar que cuando este trabajo no se está haciendo, aún hay cosas por corregir, aún hay cosas por trabajar. Y no podemos nosotros pensar que este trabajo tiene que hacerlo alguien más, ¿sí? No. Querido hermano, porque la responsabilidad está en cada uno de nosotros. ¿Cómo yo aporto? ¿Cómo yo animo? ¿Cómo yo hago mi parte del trabajo dentro de una congregación bíblica? Si yo observo que esto no está haciéndose, que tal vez falta algo, pues la responsabilidad es en usted, ¿sí? En usted para corregir aquello que aún está deficiente. Pero que en la marcha Dios nos va a bendecir para poder llegar a ese modelo de iglesia bíblica. Entonces entendemos que es necesario esto en la iglesia. Si nosotros entonces queremos ocuparnos en la santidad, la manera es animando a nuestros pastores, identificando o sugiriendo o pidiendo qué es lo que se puede hacer. No nos quedemos solo con esperar que nos vengan a estar preocupados por nosotros, porque nosotros también debemos trabajar y hacer nuestra parte dentro del reino de Dios. Lo siguiente, hablando de enseñando la sana doctrina, nos menciona a continuación tareas que se van a enfocar a las mujeres, ¿sí? A las mujeres, tanto jóvenes como ancianas, según lo que nos menciona aquí específicamente en los términos en esta carta. ¿Qué es lo que nos dice? Versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Ahora, primera recomendación es que empieza aquí indicando el apóstol Pablo a Tito, dice que las mujeres mayores, hablando directamente cuando menciona ancianas, se refiere a las mujeres mayores, mayor experiencia, con mayor edad. ¿Cómo es el comportamiento del cual deben ellas estar preocupadas? Cuando habla de reverentes es obviamente honrando a Dios, no calumniadoras, no chismosas, y no embriagarse con vino, maestras del bien. Esas características debe buscar toda mujer que ya está dentro de una edad adulta y madura. Es decir, que a eso es donde deben proyectarse también las mujeres jóvenes, pero es interesante cómo este trabajo es delegado a las mujeres mayores. Y aquí en esta parte del estudio es importante hacer caer en cuenta que muchas hermanas, en muchos lugares, se puede decir que no tienen un trabajo las mujeres o que es probable que no sean consideradas, pero no es así. Mire lo que Dios dispone en esta carta y mire las instrucciones. Las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres jóvenes ¿a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, actos de las mujeres dentro de la iglesia es enseñar a las mujeres más jóvenes. Y nótese que es interesante lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo, porque habla de tareas o responsabilidades en el hogar. ¿Y sabe por qué es importante esto? Porque recordemos que el pilar principal de la iglesia son familias firmes. Entonces estamos viendo que la mujer cumple una responsabilidad o un rol sumamente importante dentro del plan de Dios. Tanto como mujeres jóvenes, las cuales van a aprender de las mujeres mayores, porque también observemos lo que dice el versículo 5, ¿cómo es esa enseñanza? ¿Cómo es lo que debe formarse toda mujer cristiana? ¿Cuáles son esos principios, conceptos bíblicos de los cuales Dios quiere que exista en una mentalidad de una mujer cristiana? A ser prudentes, es decir, vivir sabiamente, castas, mantener su pureza, cuidadosas de casa y sujetas a sus maridos, de modo que cuando la mujer cumple con estas características o busca hacer y cumplir esto, pues, ¿qué es lo que sucede con la palabra de Dios? No va a ser blasfemada. Qué bonito, mire, entender cómo Dios nos está poniendo aquí recomendaciones tan buenas para que nosotros seamos parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Ya lo vimos con el tema de los pastores, pero también estamos nosotros viendo que la iglesia, para que tenga menos deficiencias, debe haber mujeres mayores que enseñen a las mujeres más jóvenes. Y debe haber mujeres jóvenes con estas cualidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros nos ocupamos de la santidad en la iglesia? Pues enseñando la sana doctrina. Esto que nosotros estamos viendo en este momento es la sana doctrina de Dios. Por eso es que al finalizar el versículo dice, el versículo 5 dice, esto va a pasar o esto se debe hacer, ¿sí? Dicho en otras palabras, ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, si usted, querida hermanita, que está escuchando en esta noche, desea ocuparse en la santidad, le invito y le animo a que pueda considerar qué es lo que no está haciendo tal vez usted. ¿Es una mujer mayor? ¿Es una mujer joven? Ocupémonos en la santidad cumpliendo con este mandamiento. Si usted es mayor, puede ocupar su tiempo, pues, enseñando a las mujeres más jóvenes. Pero enseñando específicamente lo que la Escritura nos está diciendo. Por eso es que este punto que estamos nosotros revisando es que nos ocupamos en la santidad, pero ¿cómo? Enseñando la sana doctrina. Y nótese que lo que va a tener en común con relación a esto, a estas recomendaciones, es que al final de esta parte nosotros vemos que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Y vamos a ver que tiene algo en común con las siguientes recomendaciones para más personas dentro de la iglesia. Recordemos que esto es dentro de la iglesia. Vamos a seguir cómo más nosotros nos ocupamos en la santidad, enseñando la sana doctrina. Ahora viene con relación a los jóvenes. Y en este verso 6 es interesante ver cómo ocupó solo un versículo para poder mencionar a los jóvenes, ¿sí? Y la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo es exhorta, y también se traduce como anima, ¿sí? De la misma manera que las mujeres están animándose, enseñándose, las mayores a las menores, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, asimismo, de la misma manera que dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y tiene que ver con lo que a continuación va a proponer Pablo como para el mismo Tito. ¿Por qué? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. El término más bonito en esta parte es exhorta, porque tiene que ver con un ánimo que se hace con amor para que toda la gente que tal vez necesita un llamado de atención es con amor para que se vuelva a Cristo. Nos habla del ejemplo y no dice solo en una parte, sino dice en todo. Empecemos entonces a meter en nuestra cabecita que si yo quiero ocuparme en la santidad, lo que está invitando el apóstol Pablo a Tito es hacer ejemplo en todo, en las buenas obras, ¿sí? Y sobre todo en la enseñanza. Y esto es lo que nos acerca al punto que nosotros estamos desarrollando el día de hoy, porque es la enseñanza lo importante dentro de ser ejemplo. Queremos que la congregación crezca, queremos que la iglesia de Dios sea obediente de acuerdo a lo que Dios ha dispuesto al modelo bíblico, pues preocupémonos en la enseñanza. Preocupémonos en la enseñanza, pero con dos valores principales: integridad y seriedad, ¿sí? La palabra de Dios, entonces, tiene que mantenerse sana. Y esa sanidad se transmite cuando usted la enseña. Por eso es que nuestro punto, enseñando la sana doctrina, nos ocupamos de la santidad. Ahora, versículo 8 nos dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esto quiere decir que cuando hay gente que se opone, ¿sí? Dios nos ha dejado su palabra para que esa palabra misma sea la que exhorta, sea la que advierta, sea la que enseñe, sea la que anime, ¿sí? Y cuando hay gente que es contraria, se puede decir, cuando habla de adversarios, tiene que ver con algunas personas que pueden oponerse a la predicación de la palabra de Dios, pero nuestra manera de expresarnos tiene que ser tal como la palabra nos lo enseña para que sea sana e irreprochable. Cuando eso sucede, cuando nosotros hablamos de acuerdo a la palabra, cuando eso sucede, todos quienes se oponen van a ser avergonzados y no van a tener nada malo que decir de nosotros. Entonces, en esta parte del estudio también, queridos hermanos y amigos, quiero animarles a que nosotros pensemos en esa recomendación dada a Tito como una recomendación que el apóstol Pablo está dando a la iglesia. Porque estoy hablando con siervos de Dios, con siervas de Dios, que la iglesia del Cristo, la iglesia de nuestro Señor, por supuesto, seamos nosotros parte activa y que crezca según el modelo bíblico. Entonces, esas recomendaciones que el apóstol Pablo da a Tito son muy aplicables para usted y para mí.
¿Queremos ocuparnos en la santidad? Pues hagámoslo enseñando la sana doctrina, aprendiendo la sana doctrina, manifestando la sana doctrina en nuestras vidas, acatando las recomendaciones y enseñanzas que estamos viendo nosotros en este momento. Ya vimos debilidades y acciones para los ancianos, para las mujeres, para los jóvenes, para usted y para mí como personas directamente. Y veamos algo más en una posición que también estaba sucediendo en esta iglesia en Creta. En el tiempo del primer siglo, en muchas de las congregaciones, según lo que relata la historia, pues había una gran cantidad de miembros que eran esclavos, ¿sí? Por el mismo tiempo, cultura de aquel entonces, había muchos esclavos. Pero aquí Pablo va a hablar algo para aquellas personas. Qué bien se pudiera nosotros aplicar con relación a quienes tenemos un trabajo y tenemos patrones, se puede decir, o jefes. Aplica perfectamente. Mire lo que dice el versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, ¿sí? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Los siervos, como decía yo, podemos nosotros también asociar o aplicar para la gente que es empleada en este tiempo. Como lo dije en ese tiempo, del tiempo del cual fue escrita esta carta, en Creta había muchos esclavos. Y es bonito como nuevamente utiliza la palabra exhorta, es decir, anímalos con amor, llámales la atención con amor, para que hagan, con la intención de que hagan la voluntad de Dios. El comportamiento según la palabra para aquellos siervos, ¿cuál es? Sujetos, dice. Y esto tiene que ver con ser sometidos, respetar a sus amos, según lo que dice aquí el versículo 9, agradando en todo, es decir, con las tareas que ellos hacían debían agradar a sus amos. No respondones, no hacer respuestas que indiquen una desobediencia o una actitud reprochable dentro de las tareas que tenían que cumplir. No defraudando. Esto tiene que ver con la honestidad. Realmente, hoy en día hay muchos negocios y muchas empresas que se han visto manchadas por actividades de sus empleados, los cuales hacen o defraudan, fraudes de dinero, malas actividades, dobles contabilidades y cosas muy, muy fraudulentas que dicen mucho de la personalidad de varias de esas personas. Y estamos nosotros viendo que la recomendación para usted, para mí, para quienes somos empleados, es mostrarnos sometidos a nuestros jefes, agradando en todo. Esto quiere decir trabajando y haciendo bien las cosas, ¿sí? No siendo reprochones, no estar respondiendo de mala manera y, por supuesto, mostrando nuestra honestidad en todo lo que hacemos. Es importante que consideremos, queridos hermanos, que si usted tiene un trabajo, es un empleado, pues todo lo que usted haga va a decir mucho de si muestra su carácter cristiano o no. Lo que quiere Pablo es que en la iglesia la gente confíe en nuestro trabajo. La gente confíe en cómo es usted. Lo bonito, al final, el versículo 10, que dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y este término de adornar tiene que ver con, o la raíz se asocia mucho a la misma palabra la cual se habla de cosméticos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un cosmético? Pues
maquilla o adorna, hace ver mucho más bonito, se puede decir. Y nótese que este término es el que utiliza Pablo para hablar de que esos actos, esas acciones suyas, mías, lo que hacen es adornar la doctrina de nuestro Dios Salvador. ¿Cómo yo me ocupo en la santidad entonces? Enseñando la sana doctrina y enseñándola con el ejemplo, enseñándola con mi manera de comportarme. Mis queridos hermanitos, el día de hoy tenemos una enseñanza principal con relación a la práctica, ¿sí? A la práctica de una iglesia santa. Todo tiene que ver con la sana doctrina. Hay responsabilidades que cada uno debemos considerar, pero solo es posible si mantenemos la sana doctrina en nuestras vidas, en la iglesia, ¿ya? ¿Queremos que la voluntad de Dios siga mostrándose en nuestras vidas? Pues entonces yo le invito a que seamos ancianos y ancianas ocupadas en la santidad, mujeres ocupadas en la santidad, jóvenes ocupados en la santidad, empleados ocupados en la santidad, una iglesia ocupada en la santidad. La única manera de cómo saber si lo estamos haciendo de manera santa o no, es si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Así que le invito a que usted se ocupe en la santidad, que seamos esa iglesia de acuerdo al modelo bíblico, pero enseñando la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.